Diagnóstico precoz del TDAH. ¿Por qué hay personas con mayor o menor comorbilidad? Uno de los puntos claves del TDAH es entenderlo como un factor de riesgo evolutivo, es decir, tener un TDAH lo que supone es un riesgo no solamente de tener dificultades atencionales, de hiperactividad y de impulsividad durante la vida, sino que además esas dificultades condicionan un riesgo para desarrollar otros problemas, lo que llamamos comorbilidad. Por un lado tenemos las comorbilidades en la conducta, es decir, esa inquietud, esa hiperactividad, esa sobre todo mala regulación de la actividad motriz le condiciona un mayor riesgo de trastornos de conducta. En un primer tiempo más oposicionista, desafiante, es decir, más rebeldes para con el tiempo empezar con unas conductas ya más complejas. Por otro lado, en el campo del déficit de atención, y si nos enfocamos solamente en los procesos atencionales, lo que le condiciona a los niños y niñas que tienen este problema es una mayor dificultad para llevar un ritmo normal en cuanto a la adquisición de sus aprendizajes y, por ende, un mayor riesgo de tener un trastorno de aprendizaje y, transportado en el tiempo, un mayor riesgo de fracaso escolar. Con lo cual ahí encontramos las dos primeras comorbilidades importantes dentro del TDAH. Por un lado, los trastornos de conducta, por otro lado, la parte relacionada con el rendimiento escolar y el fracaso escolar. Si seguimos a un segundo nivel, un niño que tiene un problema de conducta o de comportamiento y que le va mal en la escuela y que empieza a tener dificultades en el rendimiento escolar, añadimos un segundo nivel de dificultades que tienden que ver más con lo emocional. Es un niño que tiene más riesgo de tener ansiedad, más riesgo de tener trastornos afectivos. Y en un tercer nivel de funcionamiento añadimos una comorbilidad ya más grave con personalidades inestables y con consumo de drogas. Precisamente por los riesgos que se van sumando, ¿no?, desde pequeño en adelante. ¿Se puede prevenir el TDAH? En la etiología del TDAH, la prevención es algo que hemos cuidado poco. Yo diría incluso que en medicina, en general, hemos trabajado poco sobre los modelos de prevención. La prevención tiene tres niveles distintos, ¿no? Prevención primaria es hacer cosas para que el trastorno no se produzca. Prevención secundaria es intentar detectar el trastorno de manera precoz para mejorar su evolución, y prevención terciaria sería todo lo que nosotros hacemos para, una vez que el trastorno ya está en marcha, disminuir sus complejidades, ¿no?, sus comorbilidades en este caso. Casi todo lo que hemos hecho hasta ahora en TDAH está en prevención terciaria, es decir, una vez que hemos llegado al diagnóstico, pues intentar empezar a ponerle, entre comillas, soluciones a los problemas que van apareciendo. Tenemos que intentar trabajar mucho más en prevención secundaria, es decir, en llegar muy pronto al inicio del problema. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil resolver un problema sencillo que resolver un problema complejo. ¿Qué quiere decir? ¿Que el problema complejo no se puede resolver? Sin duda se puede resolver, pero es mucho más complejo. En prevención primaria es cierto que es un campo mucho más difícil porque, como bien apuntaba, la genética explica el 70% aproximadamente de la etiología, es decir, del porqué del TDAH, lo cual hace que efectivamente está fuera de nuestro alcance. Dicho de otra manera, hay un 20 o un 30% que depende de la modulación del ambiente, con lo cual también nos abre algunas ventanas de oportunidad, pero sí es cierto que la lógica nos dice que nuestro esfuerzo debe ir hoy encaminado en una prevención secundaria, en ser capaces de hacer una detección precoz del problema y encaminarlo de manera adecuada lo antes posible, que no intentar ir a prevenciones primarias, que de momento sería pues casi hacer castillos de naipes. ¿Cuál es la prevalencia del TDAH en España? La prevalencia del TDAH, no en España, sino en todo el mundo, es muy homogénea. Estamos hablando entre un 5 y un 7% de los niños en edad escolar, es decir, en realidad uno de cada 20 niños aproximadamente tiene o puede tener un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y a partir de ahí, en ese porcentaje, efectivamente empezamos a encontrar los problemas comórbidos o las comorbilidades de las que hablábamos antes. La más frecuente son todos los problemas relacionados con el aprendizaje, la segunda en prevalencia son los trastornos oposicionistas desafiantes, y luego ya aparecerían en un segundo nivel, un tercer nivel, los trastornos de ansiedad y los trastornos afectivos, que son muy importantes, y sobre todo en algo que es muy devastador a medio plazo también, que es que merman, afectan, destruyen la autoestima del paciente con TDAH, ¿no? Al final, en un momento determinado, yo sigo insistiendo en la idea de entender el TDAH como un factor de riesgo evolutivo, es decir, que tener un TDAH no sería importante si no fuera porque efectivamente aumentamos el riesgo de tener problemas en el cole, aumentamos el riesgo de tener dificultades en las relaciones con los iguales, aumentamos el riesgo de, llegado a la adolescencia, consumir drogas de manera más precoz
y de manera más intensa y con mucho más riesgo que el resto. Es decir, que si nosotros entendemos el TDAH en esa secuencia de un factor de riesgo que va acumulando pequeñas cosas que al principio son relativamente importantes, pero cuando las vemos con la perspectiva del tiempo, efectivamente la cosa adquiere la importancia y la dimensión que yo creo que hay que darle al trastorno por déficit de atención, que es la que tiene que tener. Si hacemos las cosas bien al principio, la evolución de estos niños tiende a ser la evolución normal. Normal no quiere decir perfecta, porque evidentemente niños sin TDAH tienen problemas de conducta, niños sin TDAH fracasan en la escuela, pero lo que conseguimos es situar al niño con TDAH en el riesgo poblacional, es decir, igual que cualquier otro niño sin ese problema atencional. ¿Cómo se deben afrontar las comorbilidades? Lo que tenemos que entender siempre cuando nosotros diagnosticamos un niño con TDAH y con un problema comórbido, no podemos centrarnos solo en la comorbilidad, pero sí tenemos que enfocarnos en la comorbilidad y también en su problema nuclear, en el trastorno por déficit de atención. Eso quiere decir que si lo que tenemos es un niño que viene con una dificultad escolar, que después de una exploración rigurosa y amplia entendemos que tiene un problema, un trastorno por déficit de atención y además un trastorno específico del aprendizaje, hay que tratar ambas cosas. No me sirve solo enfocarme en el trastorno del aprendizaje, porque efectivamente podremos resolver ese problema, pero lo nuclear seguirá generándole dificultades. Y muchas veces tampoco va a ser suficiente el solo tratar el trastorno por déficit de atención, porque ese trastorno adicional, ese problema adicional en el aprendizaje no se va a resolver solo tratando el TDAH. El ejemplo que lo explica muy bien es cuando encontramos una comorbilidad con los trastornos por ansiedad o un problema de ansiedad añadido a un TDAH. Me explico. Hay veces que los niños con TDAH, en esa dinámica suya de sobreesfuerzo para ir manteniendo el ritmo hasta que ya colapsan, por decirlo de alguna manera, consumen muchas emociones, es decir, de alguna manera necesitan y van siempre con la lengua afuera, siempre con la tensión para llegar con los deberes, lo cual condiciona una ansiedad importante. Una ansiedad importante que nosotros lo vemos es una ansiedad integrada en los síntomas del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Es una ansiedad que muchas veces tiene más que ver con el sobreesfuerzo y con el desgaste emocional que lleva ese niño o esa niña con trastorno por déficit de atención que no como un trastorno comórbido. Eso, mantenido en el tiempo, llegará a un momento en el cual se consolide como un trastorno específico de ansiedad, ya sea ansiedad social, ya sea ansiedad excesiva, ya veríamos los diferentes tipos de ansiedad. No es el caso. No quiero centrarme en ese punto. ¿Cuál es la diferencia y por qué traigo ese ejemplo a colación? Cuando hablamos de un trastorno por déficit de atención con síntomas de ansiedad, muchas veces solo tratando el problema atencional, mejorando el contexto que ha nutrido esa ansiedad desaparece y se controla. Si por el contrario hemos llegado ya mucho más tarde y esa ansiedad, digamos, se ha cristalizado, se ha consolidado como un problema comórbido, no nos sirve solo tratar el déficit de atención, habrá que hacer un abordaje en ambos problemas. ¿Cuánta incidencia de depresiones hay en los afectados por el TDAH? Dependiendo de las edades, en torno al 15 y el 25% de los pacientes, como digo, dependiendo de las edades, tienen o pueden tener un trastorno por ansiedad, un trastorno depresivo, además del TDAH, lo cual es uno de cada cuatro, ¿no? Es una barbaridad. Aumenta claramente con la edad. Es un trastorno que va aumentando el riesgo conforme aumenta, y para el adulto en torno al 50%. ¿Cómo se afronta el TDAH y la comorbilidad? Lo que encontramos, el campo del déficit de atención ya cuando llega a la edad adulta es un campo mucho más complejo, porque en el niño, bueno, hay una mayor concienciación. Yo creo que la mayoría de los médicos de atención primaria, es decir, los pediatras, tienen claro qué es el TDAH y qué hay que hacer con él, pero en la edad adulta muchas veces el paciente no va a llegar, es decir, la gente visualiza el TDAH como los síntomas del niño, pero esos síntomas del niño en el adulto se mantienen con una expresión diferente, matizada, pero nuclearmente igual. Es decir, un adulto con TDAH, la hiperactividad no la va a expresar moviéndose de manera adecuada, subiendo y bajando. Lo que va a expresar es una sensación de inquietud interna, es decir, el no poder estarse quieto. Es decir, le pedimos que se siente una hora en una conferencia y al ratito ya empieza a moverse en la silla y no es capaz de estarse quieto en la silla, ¿no? Pero es una inquietud, es vivido más como una inquietud que como una hiperactividad. ¿Qué ocurre? Que ese paciente, cuando va al médico de atención primaria, se lo explica al médico de atención primaria y dice: lo que usted tiene es ansiedad, y lo trata como una ansiedad, lo cual es un tratamiento parcial para su problema, porque sí es cierto que lo vive con cierta ansiedad incómoda, ecodistónica, como decimos, pero sí tiene un déficit de atención de base, con lo cual estamos haciendo un tratamiento parcial, es decir, estamos viendo solo una parte, entre comillas, del problema, porque la mayoría de los pacientes con
con trastorno por déficit de atención en la edad adulta, hoy por hoy, pues lamentablemente en nuestro contexto no reciben la atención que necesitan y si están muchas veces siendo tratados solo por su comorbilidad, por ese trastorno de ansiedad o por ese trastorno depresivo y están, bueno, pues intentando sobrevivir y manejarse. Sí que es cierto que uno llega a la edad adulta y como digo muchas veces que un niño con TDAH tiene 4 posibilidades de llegar a la edad adulta, ¿no? La primera es con una recuperación, es cierto que la prevalencia en los niños, decíamos antes, está en torno al 5 al 7%, en los adultos en torno al 2-3%, lo cual implica que hay como un 50% de esos niños con TDAH que en ese proceso de maduración se recuperan, y cuando digo se recuperan quiere decir se curan, aunque siempre dejan una cierta cicatriz funcional, pero sí que es cierto que cuando los vemos en la edad adulta miramos hacia atrás y efectivamente los síntomas estaban presentes en la infancia y se han ido matizando hasta que en la edad adulta esos síntomas no están presentes. Un segundo escenario es que el paciente ha ido consiguiendo evolucionar y llega a la edad adulta con los síntomas, pero sin comorbilidades. Muchas veces tiene más que ver con la fortuna, entre comillas, con el entorno que ha sabido compensar y que ha sabido ayudar a ese paciente a llevarle en el correcto caminar. Es decir, ha tenido una madre o un padre que le ha ayudado significativamente, ha tenido un padre o una madre que le ha ayudado mucho a ser capaz de seguir en ese ritmo escolar. Ha tenido una escuela que ha sabido entender cuáles son los matices que necesita ese niño para seguir evolucionando en la escuela, ¿no? Con lo cual ha llegado minimizando ese riesgo de comorbilidades, pero llega a la edad adulta con dificultades atencionales, inquieto e impulsivo. Un tercer escenario que llega con una comorbilidad asociada, digamos, leve o moderada. Es decir, hay un tercer escenario donde el paciente ha ido avanzando, ha ido subsistiendo, sobreviviendo, pero va arrastrando, además de su TDAH, una comorbilidad, fundamentalmente cuadros, como decíamos antes, del espectro ansioso-depresivo. Y un cuarto escenario donde lo que ha ido es arrastrando una comorbilidad muy grave, un trastorno de conducta muy disfuncionante, un consumo de drogas, con lo cual, llegado en ese contexto, ha llegado efectivamente a la edad adulta con un fondo de clínica TDAH, pero con una comorbilidad, con una serie de problemas añadidos que hacen que el TDAH, entre comillas, sea el menor de sus problemas en ese momento. ¿El TDAH siempre interfiere en las relaciones sociales, laborales o de pareja? Sin duda, lo que nosotros vemos siempre en el trastorno por déficit de atención no solamente es la presencia de los síntomas, sino la disfunción asociada a esos síntomas. Y la disfunción siempre lo vemos en 3 espacios. En el caso del niño en la zona escolar, en el caso del adulto en la zona laboral, pero luego es muy importante la parte relacional con sus iguales, lo que tiene que ver con el mundo de habilidades sociales, y lo que tiene que ver con el mundo de su familia, es decir, su familia ya sea su familia de origen si es un niño o la familia que esté creando si es un adulto, ¿no? Entonces es cierto que condiciona su interferencia en esas 3 áreas más importantes del funcionamiento, aparte indiscutiblemente de la parte personal suya, del funcionamiento del paciente, que eso es muy importante sin duda alguna. Pero no nos olvidemos, ¿no? El área del funcionamiento escolar, el área del funcionamiento laboral si es adulto y el relacional, tanto con los iguales como con la familia. ¿De qué depende la evolución del TDAH? ¿Del tratamiento farmacológico, terapia, de la genética o de si han habido comorbilidades? No depende de una cosa en concreto, pero depende de todo eso que ha dicho. Es decir, depende de haber sido diagnosticado de manera correcta a tiempo, eso ayuda a un mejor pronóstico, a tener un correcto tratamiento de manera precoz, a tener un buen entorno que entienda y comprenda y que ayude a compensar y canalizar las dificultades asociadas al TDAH. La severidad de los síntomas indiscutiblemente también tiene su riesgo añadido o no para poder desarrollar un TDAH, entre comillas, más benigno o menos, ¿no? Es decir, que todo eso suma. No hay un único factor, indiscutiblemente, pero sí la suma de todos estos al final hacen que ese riesgo evolutivo que decíamos antes que implica tener el TDAH lo compensemos mejor, en mayor o menor medida. ¿Cuál es el mejor tratamiento, farmacológico o terapia? Cuando yo era pequeño y me decían, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? Pues a los dos, y mucho además, ¿no? Es decir, yo no sabría decir qué es lo que quiero, es decir, yo sabría decirle qué es lo que un paciente determinado necesita. Yo no creo que es mejor o peor, yo lo que creo que hay que entender es que hay que individualizar el tratamiento. No hay un marco genérico, estupendo, maravilloso, donde todos los niños con TDAH tengan que hacer determinado tratamiento. Yo creo que hay que entender a Juanito y a María, es decir, ambos tienen una serie de características, muchas tienen que ver con el diagnóstico, otras muchas más tienen que ver con el entorno.
tiene mucho que ver con qué herramientas tiene ese niño o esa niña para compensar sus dificultades atencionales. No es lo mismo un niño con un TDAH con severidad similar, pero uno con una inteligencia media-baja y otro con una inteligencia media-alta. No va a funcionar igual, no va a poder compensar sus dificultades escolares de la misma manera. No es lo mismo un niño de TDAH, una niña con TDAH con intensidades sintomáticas similares, con una familia donde mamá y papá tienen clarísimo cómo tienen que ayudarle y cómo le pueden ir canalizando y compensando sus dificultades, que en otro contexto donde mamá y papá cada uno está por su lado, están peleados entre sí, con lo cual no le hacen ni caso, ¿no? Es decir, hay muchísimos factores que influyen en la evolución de esos pacientes. ¿De qué depende que un afectado por el TDAH sea más estable? Del contexto y de cómo hemos sido capaces de armonizar ese desarrollo. Tengamos en cuenta que un niño con TDAH empieza desde muy pequeñito a tener esas dificultades de atención, esas dificultades de inquietud, hiperactividad y esa mala regulación de sus impulsos, esa impulsividad. Y eso va a condicionar su experiencia vital, eso va a condicionar de alguna manera cómo ese temperamento, entendido como el esqueleto biológico de la personalidad, va a ir transformando su carácter, que es como con mi temperamento el ambiente lo va a ir moldeando de una u otra manera. Es decir, si yo soy un crío impulsivo y regulo con mi marca impulsividad, ¿no?, con mi mala regulación de los impulsos, mi forma de relacionarme con los demás, eso va a ir generando carácter, es decir, va a ir cambiando claramente mi manera de funcionar. Es decir, que lo que tenemos que entender es ese factor de riesgo evolutivo. ¿Qué le falta a España para mejorar la atención a los afectados por el TDAH? Yo creo que nos falta todo, es decir, nos falta una mayor concienciación social. Yo creo que eso es importante, es decir, yo creo que actividades como estas que permitan difundir qué es el TDAH y por qué el TDAH es importante, yo creo que eso son fundamentales y eso pues espero que alguno de los que le esté viendo este programa pues en algún momento diga qué bien, qué maravilla, ahora me he enterado lo que le pasa a mi primito o a mi sobrino o al hijo de mi vecino, ¿no? Es decir, que en realidad muchas veces eso ayuda muchísimo a entenderlo. Luego nos falta mucho trabajo, evidentemente, en el área sanitaria. En el área sanitaria hablábamos de la prevención. Yo creo que una pediatría bien formada, bien capacitada, con herramientas para hacer una detección precoz, nos va a facilitar mucho el trabajo a medio plazo. Es decir, esto es un riesgo acumulativo. Si lo manejamos bien con 7 años, probablemente a los 14 sea mucho más fácil, ¿no? También nos hace mucho más falta un buen trabajo en educación. La ley actual de educación incluye el TDAH como un contexto de necesidad educativa específica, es decir, algo que requiere una ayuda específica, lo cual es una gran herramienta para todo el mundo que tiene, o todos los padres o madres con hijos con TDAH, que tengan esa herramienta de una ley que les permita en un momento determinado pues, buscar esos ajustes metodológicos, ¿no? Y también efectivamente hace una mayor concienciación política, evidentemente, es decir, al final eso va a marcar mucho los planes formativos para los docentes, los planes de formación para los médicos y también evidentemente un marco normativo que proteja a estos niños, ¿no? En realidad no estamos diciendo nada que la lógica no lo plantee, es decir, si nosotros fuéramos capaces de, no lo sé, es decir, en este país tenemos la lacra del fracaso escolar que afecta prácticamente un 20% de los niños, ¿no? Si hubiera alguien que tuviera una idea maravillosa, ¿no?, para reducir un punto del fracaso escolar, pues efectivamente diríamos que es un tío interesantísimo, ¿no? Bueno, pues tratando el TDAH seríamos capaces de reducir significativamente el riesgo de fracaso escolar porque sabemos que una parte del fracaso escolar está ligada al trastorno por déficit de atención no diagnosticado y no tratado. Pero es que además, si somos capaces de mejorar ese fracaso escolar, será esos niños que salvemos de ese agujero negro que es el fracasar, el no ser capaz de titular con los estudios básicos, le vamos a facilitar un mundo laboral diferente. Es decir, en realidad le estamos dando una oportunidad para que ese niño que no ha fracasado escolarmente, poder formarse, poder tener un oficio, una formación que le pueda abrir más puertas y más oportunidades laborales. Pero siendo mucho más retórico con esa historia, lo que seremos capaces es conseguir que esa persona con mayor recurso formativo que le da más oportunidades laborales sea alguien que contribuya
a la seguridad social y no a alguien que te traiga una pensión no contributiva porque no va a ser capaz de tener un oficio estable, ¿no? Es decir, que claro, evidentemente necesita pues que alguien lo vea con esa perspectiva temporal. Es decir, el problema es que esas acciones que implementemos ahora van a producir cambios en 20 años. No lo van a producir mañana. Por eso hace falta una visión mucho más ambiciosa y mucho más amplia, ¿no? Donde sembramos para cosechar mañana y no, esto no funciona así. Sembramos para cosechar dentro de mucho tiempo. Pero no hay nada más gratificante que darnos cuenta, yo que tengo la oportunidad y la gratificación de haber ido acompañando a muchos niños con TDAH, salvar sus obstáculos, ¿no? Y llegar a la universidad y licenciarse en la universidad y ser felices, ¿no? No hay nada más gratificante que eso. Es decir, coger a un niño con un riesgo de fracaso escolar notable, irlo reconduciendo y que venga su madre y el niño con el título de licenciado, ahora graduado y, bueno, pues evidentemente, ¿no? Y eso le abre una serie de puertas que 10 años antes se le habían cerrado todas, ¿no? Evidentemente yo creo que hay muchísimas cosas por hacer.